Hoy conocemos Taramundi. Hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Hoy vamos a conocer Taramundi, un precioso concejo del occidente asturiano que hace frontera con Galicia. Tiene una población de unos 576 habitantes y una superficie de 82 kilómetros cuadrados. Empezamos la visita por la capital del concejo, justo en el Hotel La Rectoral, porque ha tenido mucha importancia no solo en la historia de Taramundi, sino del turismo rural en general. Os cuento un poco la historia brevemente. En el año 84, el Principado de Asturias, viendo que hay muchas zonas que estaban muy despobladas y corrían el riesgo de desaparecer, tuvo una iniciativa, crearon la marca Asturias Paraíso Natural y crearon un proyecto piloto, pues creando hoteles rurales, y justo empezaron en ese mismo hotel. Bueno, fue tal el éxito que esto empezó a proliferar, se crearon más hoteles en toda la zona, no solo en Taramundi, sino también en el occidente asturiano, y en el año 90 se creó la primera escuela permanente de turismo rural. Eso se extendió a toda España, también incluso a Europa, y venía gente de todas partes para aprender y tratar de copiar este modelo que también había funcionado. Así que vamos a conocer hoy un poco de Taramundi. ¿Nos acompañáis? Nuestra siguiente parada es en este taller, que es la cuchillería de Taramundi. Y es que si por algo es conocido Taramundi es por la artesanía, sobre todo de la cuchillería. En ella sus artesanos, que se llamaban ferreiros, fabricaban en sus pequeños talleres navajas y cuchillos a los que añadían mangos de madera. Normalmente era madera de boj. Y en ellos tallaban pues, formas geométricas que marcaban el estilo propio de cada artesano. A finales del siglo XIX esto empieza a promocionarse y a ganar más importancia. Hoy en día Taramundi es mundialmente conocido por su cuchillería, en la que se fabrican auténticas joyas, algunas incluso con materiales y piedras preciosas. A ver, en el taller tienda podéis entrar de lunes a viernes, pero sábado y domingo no está cerrado, ¿vale? Podéis entrar de forma gratuita y hacerles el gasto en la tienda. Pero acordaros que de lunes a viernes. Justo debajo del taller de cuchillería se encuentra la iglesia de San Martín. Esta cuenta con 3 cuerpos y la torre, que es de aspecto cuadrado y macizo, fue reconstruida en el siglo XVIII. En ella tenemos también un reloj y una hornacina en la que se encuentra la imagen esculpida en piedra de San Martín, obispo, que es el patrón de esta iglesia. Bajando de la iglesia nos encontramos con esta escultura en honor al maestro Manuel Lombardero Arruñada, que ejerció la docencia en la villa de Taramundi durante más de 40 años y está situada en la plaza del mismo nombre. Si venís a Taramundi llevad crampones o algo, porque es así. O todo es cuesta arriba o todo es cuesta abajo. Y cuando estás bajando estás pensando que lo tienes que subir luego.
Así que prepararos, que Taramundi es así. Las 9 deben ser. Eso. Estamos ahora en el centro del pueblo. Aquí tenemos restaurantes, tiendas como artesanía, productos típicos de la zona. Justo detrás de mí está la Plaza del Pollo y en ella la escultura Carballo do Pollo, obra del artista Legazpi, que aprovechando los restos de un antiguo Carballo de la villa, pues construyó esta escultura. Y el edificio que vemos justo al fondo es el Ayuntamiento de Taramundi. Más importantes. La gallina. Se te mete por el micro. Que también quiere salir, que no tengo que decir. No, está haciéndolo más. No es de románico tardío, es de barroco contemporáneo. ¿Qué sé yo? No, ¿Pero qué ruido de gallina es ese? No sé, no sé. La gallina fónica. Eso no es una gallina normal. ¿Ya? Sí. Estamos ahora en la parte baja del pueblo, en uno de los yacimientos más importantes de toda Asturias. Se llama Os Castros y fue muy importante la Edad de Bronce como zona de paso y de comercio. La superficie total es de unas 2 hectáreas y se encuentra a una altitud de unos 230 metros sobre el nivel del mar. Es en el año 69 del siglo pasado cuando se le da la denominación de Castro como poblado fortificado. Y en las excavaciones del año 2000 se exhumaron unas 12 edificaciones, también algunas calles, una sauna castrense y varias fortificaciones. Este castro está delimitado al norte por un gran foso cuyas paredes llegaban a alcanzar los 4 metros de profundidad. La entrada a Os Castros es gratuita. Tenéis una pequeña pasarela adaptada donde os van a ir explicando cada edificación lo que era y un poco de la historia en un gran panel. A unos 500 metros de la capital de Taramundi se encuentra el Museo de los Molinos Mazonovo, que es el museo de molinos más grande de toda España. Aquí, como veis aquí detrás, han restaurado un enorme molino hidráulico y en el interior tenemos hasta 19 molinos de diferentes tipos, desde los más antiguos a los más modernos, para ver cómo ha sido la evolución a lo largo de los siglos de esos ingenios hidráulicos, que han sido tan importantes para Taramundi, no solo a la hora de elaborar el alimento, de moler el grano, sino también para la artesanía, tanto de los telares como de la cuchillería. Una visita imprescindible.